Bienvenidos, aunque no sea tan famoso, pero bienvenidos. Con esta conferencia reaperturamos el seminario del Departamento de Matemáticas. ¿Sí? No había habido conferencias desde la pandemia, incluso cuando regresamos no hubo ninguna, hasta apenas vamos a reabrir el seminario. Y bueno, pues les agradezco su asistencia y a la vez les comento de los últimos semestres. Si tienen algún tema en particular que les interese, pues el seminario se supone que se creó para los alumnos. Si en particular les interesa algún tema, hagan la propuesta en el departamento de matemáticas para ver si podemos conseguir algún especialista en ese tema que nos venga a compartir un poco que nos venga a dar una plática acerca de ese tema. ¿Sí? Entonces, bueno, pues gracias por su asistencia y les voy a hablar un poquito acerca de la maestra. Dice, la doctora Laura Rocío González Ramírez nació en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Realizó sus estudios de licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó una maestría en matemáticas en el Departamento de Matemáticas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Realizó su doctorado en el Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad de Boston, doctorándose en el año 2014. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Boston, seguida por una cátedra conocida asignada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el periodo comprendido entre 2009 y 2016, en la Universidad de Boston, trabajó como asistente de instructor y como instructora de distintos cursos de matemáticas y sus aplicaciones a nivel licenciatura, e impartió distintos cursos y seminarios en matemáticas a nivel posgrado. En el año 2017, la doctora Laura Rocío se incorpora como profesora de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo del Instituto Politécnico Nacional. En el año 2022 se incorpora como profesora de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Actualmente la doctora Laura Rocío realiza actividades de investigación y docencia. La doctora Laura Rocío es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Nivel 1. Sus intereses en investigación yacen en el uso de herramientas matemáticas y computacionales para el estudio de fenómenos de biología y medicina, en especial en neurociencias. Sus proyectos actuales son la modelación matemática de crecimiento de tumores bajo efectos de radiación y el uso de derivadas fraccionarias para estudiar actividad neuronal. Y bueno, sin más preámbulo, pues le cedo la palabra a la doctora. Pues muchas gracias, doctor Carlos, por la invitación. Gracias por estar aquí, aunque sé que algunos no tuvieron de otra. Pero bueno, espero que les sirva la presentación que preparé en específico para ustedes, los estudiantes. Y el tema que voy a tratar es qué son las biomatemáticas, como estaba anunciado. Y el objetivo pues es describir primero qué es en efecto las biomatemáticas, que trabaja el área de biomatemáticas. Y una vez que tengamos un panorama de esa área, quiero presentarles algunos ejemplos de aplicaciones, en particular que yo he trabajado, porque son los que potencialmente más puedo responder posibles preguntas, ¿no? Y mencionar algunos de los retos que hay en biomatemáticas y en sí en la modelación de fenómenos biológicos y en medicina. Ok, entonces, empezando con el plan, primero, ¿qué son las biomatemáticas? La biomatemáticas, o bien biología matemáticas, o biología teórica, o biología computacional, es un área de la ciencia que tiene por objetivo el utilizar modelos matemáticos y abstracciones para describir fenómenos biológicos, para investigar los principios que rigen interacciones de sistemas biológicos y describir lo que está sucediendo, posiblemente establecer hipótesis biológicas sobre los mecanismos que producen algún fenómeno en particular. Y en particular se utilizan herramientas matemáticas que pueden ser la forma de modelación, de continuo, discreto, estadística, ecuaciones diferenciales, de distintas áreas, incluso áreas bastante abstractas como cosas algebraicas, pero el objetivo es en sí la descripción del fenómeno biológico. Y también se pueden complementar con herramientas computacionales, como podrían ser simulaciones. Bueno, en términos de el área pues es un área que es normalmente incluida
en las distintas asociaciones relativas a matemáticas. Por ejemplo, aquí pongo aquí estoy poniendo, hay una clasificación de las distintas áreas de matemáticas que es hecha por la American Mathematical Society. Entonces, por ejemplo, tenemos álgebra, topología, y no se alcanza a ver, pero en el número 92, guión otros par de números más, está todo lo referente a la modelación de fenómenos biológicos usando las matemáticas. Entonces, esto es parte de una de las áreas de clasificación de matemáticas. Y bueno, tampoco se alcanza a ver, pero en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana es una de las áreas de trabajo. En particular, bueno, aquí estaba lo de análisis. Cada año hay sesiones en esta área, y en el año 2018 fue el Año Internacional de la Biología Matemática. Hubo una sesión especial del Congreso donde hubo mesas redondas de la evolución de esta área en México y en el mundo, ¿no? Entonces es un área reconocida como parte de las sociedades matemáticas del mundo, ¿no? Okay. Entonces, brevísima historia, motivación de cómo ha ido evolucionando esta área. Pues seguramente hemos conocido de la asociación de Fibonacci, ¿no? Bueno, esta fue establecida en el siglo XIII por Leonardo de Pisa, donde escribió un modelo no muy realista, pero matemáticamente interesante, de cómo era el crecimiento de una población de conejos, ¿no? Estamos hablando desde el siglo XIII, ¿no? Posteriormente, en el siglo XVIII, se utilizaron herramientas. Daniel Bernoulli utilizó herramientas matemáticas para escribir modelos y describir cómo era la propagación de la viruela, que en aquella época causó gran estrago en la población, y él hizo sus estimaciones por medio de ecuaciones diferenciales. También por ese siglo, aproximadamente 19, tenemos también modelos en la forma de ecuaciones diferenciales ordinarias que describen el crecimiento poblacional de tipo exponencial. De hecho, es común ver algunos ajustes de datos de la población en aquel entonces con modelos matemáticos, que en aquel entonces pues no teníamos, digamos, limitaciones en el sentido de que había mucho terreno, ¿no? Había comida, la gente tenía muchos hijos porque era posible. Y entonces eso fue lo que fue plasmado mediante ecuaciones diferenciales ordinarias. Posteriormente se establecieron modelos logísticos que son más realistas, porque entonces el medio donde está creciendo la población pues tiene ciertas limitaciones, ¿no? Bueno, en 1901 fue usado el término de biología teórica, que es la base de biología matemática, biología computacional. Y bueno, después de eso ha ido evolucionando el área en distintas aplicaciones. Por ejemplo, en morfogénesis, la descripción de las características de organismos o de plantas. Modelos epidemiológicos de Hermann y McKendry, que son los modelos SIR, que de hecho esos modelos fueron ampliamente utilizados en pandemia para describir pues cuál era la posible cantidad de infectados que iban evolucionando con el COVID, ¿no? Y bueno, en neurociencias también tenemos modelos que describen distintos fenómenos relativos a las neuronas y la interacción neuronal. En reacciones químicas también tenemos biología molecular, genómica, o sea, ya las aplicaciones pues crecieron también de manera exponencial. Incluso áreas que posiblemente son muy teóricas, como topología, hay también aplicaciones de esas áreas a la descripción de fenómenos en biología, en específico para el ADN, ¿no? Ha habido estas modelaciones usando teoría de nudos para describir cómo era la interacción del ADN ahí con algunas enzimas, ¿no? Entonces, pues las aplicaciones son muy amplias. Ahora, ¿qué hace un biomatemático? Pues lo que a mí me gusta mucho del área es que es muy flexible lo que puede hacer un biomatemático, porque puedes hacer cosas súper aplicadas basándote en datos de experimentos,
de experimentos en biología o en medicina, de grabaciones, puedes tomarlos como base y crear modelos para describir lo que está pasando, o bien puedes hacer modelos puramente teóricos. Entonces, en estos modelos puramente teóricos también incluye que tú puedes probar teoremas respecto al, por ejemplo, el comportamiento de las soluciones, ¿no? Y también pues, puedes hacer ambos, ¿no? Por ejemplo, hay un investigador que es Hernández, Abelardo Hernández, él es mexicano, pero está en Estados Unidos, y él tiene sus modelos inmunológicos para descripción del sistema inmune, plantea sus modelos, prueba sus teoremas respecto a las condiciones que cumplen los modelos y luego los aplica a datos, ¿no? Entonces, realmente es muy flexible lo que tú puedes hacer como biomatemático, y sí te puedes ir a un área pues súper teórica o bien súper aplicada, ¿no? Entonces eso es algo muy, muy relevante. La otra cosa que yo creo que es relevante es que cuando tú estás en esta área siempre estás aprendiendo en este caso de biología, ¿no? De biología y de matemáticas. Entonces, en cierta manera también es un tipo, no sé, es algo positivo para tu cerebro, ¿no? Porque estás como que analizando bajo distintos enfoques, abstracciones o cosas más como metodológicas, y bueno, es un área muy, muy completa, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso es en términos de lo que significa las biomatemáticas. Por favor, si hay alguna pregunta, levanta la mano y con gusto intentaré responder, ¿no? Bueno, entonces, ahora me voy a los ejemplos, en los ejemplos que yo en particular he trabajado, y estos ejemplos están en ambas áreas, en la parte muy aplicada, directa y basada en experimentaciones, y en la parte pues bastante teórica. Y nos vamos a ir de lo más sencillo a lo más aplicado en términos de las matemáticas. No voy a hacer mucho énfasis en los detalles técnicos, pero con gusto, si a alguien le interesa saber, me puede ir a buscar y podemos platicar a los demás, ¿no? Entonces, primero les voy a presentar un modelo que trabajé con colaboradoras de Turquía, que era para modelar la dinámica de una planta Chenopodium album durante estrés tóxico inducido por contaminantes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que está esta plantita, que se llama cenizo, también le llaman quelite de cocina, y de hecho esa planta también se encuentra en México, es común encontrarla en México. Y lo que tienen los biólogos es noción de que esta planta te puede servir para propósitos de fitorremediación, porque tiene tolerancia a los contaminantes, es decir, puede tomar contaminantes y la planta no se muere o no se muere tan rápido, ¿no? En comparación con algunas otras. Esto está basado en los experimentos que han hecho los biólogos, ¿no? Entonces, debido a estos experimentos, se propone que esta planta puede ser usada para propósitos de remediación, en el sentido de que tú plantas la planta, valga la redundancia, y la planta es capaz de absorber cantidad adecuada de contaminantes, y luego lo que hacen es como cortarle las ramitas o cortar la planta para ir limpiando el ambiente, el suelo o el agua o el lodo donde se encuentran. Entonces esto es puramente experimental, ¿no? Solamente hay experimentos que están basados en las observaciones que han hecho de esa planta. Entonces, una colega bióloga lo que hizo fue recolectar semillas de esta planta en una provincia de Turquía, y estas semillas luego se las llevó a su laboratorio y ahí las hizo crecer bajo ciertos protocolos experimentales, y después lo que hizo fue ponerlas en un medio con distintos niveles de contaminantes de cobre. Entonces tenías, por ejemplo, algunas que tenían, eran el grupo control, que no tenían ningún efecto nocivo de parte del cobre, y algunas otras que tenían un poco más de contaminantes y más de contaminantes, ¿okay? Y tenía las mediciones de esta planta, de lo que es su actividad enzimática, de algo que se llama nitrato reductasa, que tiene que ver con la cantidad de nitrógeno, de manera general, tiene que ver con la cantidad de nitrógeno que contiene la planta, y también la biomasa de la planta, que tiene que ver también con su capacidad metabólica y cómo está creciendo. Entonces tenía estas mediciones
de la planta bajo distintos niveles de contaminante y distintos espacios temporales, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era si matemáticamente tú podías tomar esta información de los datos de la plantita, de esta enzima y la biomasa, y establecer un modelo que te dijera matemáticamente que esa planta sí tenía posibilidades de tener grandes cantidades de contaminante en su ser, digamos, y seguir viviendo, ¿no? Entonces esto era como una manera en que ibas a predecir que la planta iba a tener estos propósitos adecuados para fitorremediación, que podía sobrevivir bajo estrés tóxico. Y entonces lo que hicimos fue plantear un modelo sencillo de tipo comportamental, lo cual por supuesto que es una súper simplificación del sistema biológico, pero cuando uno plantea modelos debe empezar de lo más sencillo posible y después ir afinando. Entonces se planteó un modelo comportamental que tenías tú la cantidad de contaminante que está en el ambiente, la cantidad de las mediciones experimentales que tú tenías de la raíz y de las hojas de tu planta, y cierta relación entre ellas, ciertas razones de interacción entre raíces y plantas, ¿no? Por ejemplo, y las hojitas. Y entonces, lo que se hizo, pues, es la parte artesanal, digamos, del proceso de biomatemáticas. Tú tienes los datos, pero debes de conocer el sistema para poder plantear ecuaciones que describan lo que está sucediendo. Entonces, ese proceso implica pues que tú empiezas a leer artículos de biología y analizas qué características relevantes se saben ya de otros experimentos para utilizarlos para un posible proceso de modelación. En este caso, lo que encontramos pues es que había cierta evidencia que esta cantidad de nitrógeno que hay en la planta tiene ciertos ciclos circadianos, es decir, que aumenta, disminuye con cierto periodo. Entonces, motivados por eso, pues se modela usando una ecuación de segundo orden. Piensen en un oscilador armónico que tiene un término de forzamiento, y ese término de forzamiento, aquí está, es debido al contaminante, porque lo que va a hacer el contaminante pues es frenar este desarrollo normal del proceso biológico de las enzimas de nitrógeno, ¿no? Entonces, eso es lo que se propone cierta relación de nitrógeno con la biomasa, también basada en observaciones experimentales, y el modelo que se propone pues es este modelo de aquí, que si estamos a partir del segundo semestre, sabemos que los modelos de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes son de las cosas más sencillas en términos del tipo de ecuaciones, porque son ecuaciones que ya están bien establecidas. Tú puedes sacar sus soluciones, más aún puedes sacar propiedades de las soluciones. Eso lo haces un poquito más adelante en la carrera, ya cuando estás en teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales. Sacas qué son las soluciones de equilibrio, sacas qué es la estabilidad de las soluciones de equilibrio. Entonces, es un modelo sencillo. A mi punto es que este es un modelo sencillo, ¿no? A pesar de que tiene 9 ecuaciones, es un modelo sencillo matemáticamente. Entonces, lo que viene después de plantear este modelo, pues es ver qué tan bueno es para replicar lo que tú tienes en tus datos. Y ahí viene un proceso de optimización de parámetros, donde tú tienes cierta información que te puede servir como base respecto a lo que sucedió con la plantita, luego otro cacho de información que te va a ayudar a validar que tu modelo tenga sentido, está haciendo lo que tiene que hacer, y posteriormente tú puedes hacer un proceso de proyección de cómo se debería comportar el sistema biológico en tiempos más grandes, ¿no? Y entonces eso es lo que se hace. En este caso, este es algunas de las gráficas que se obtuvieron en el caso control, donde lo que estamos viendo es que, bueno, datos y modelos son relativamente cercanos. Esto es el proceso de obtención de los parámetros y de validación, y aquí es la proyección a largo tiempo de cómo se va a comportar la planta y cuál va a ser el efecto del contaminante, la absorción del contaminante. Entonces, bueno, uno tiene que empezar siempre con el caso control, ver que el modelo realmente está haciendo lo que tú esperas que haga, y posteriormente empiezas a analizar
para casos más complicados, en este caso que tienen la influencia del contaminante. Y bueno, observamos que nuestro modelo es, o sea, visualmente parecen ser iguales, pero bueno, por supuesto que ahí viene un proceso que tiene que ver con la optimización de los parámetros para saber con qué parámetro podemos describir los datos, ¿no? Y bueno, posteriormente viene el proceso de proyección y el proceso de validación y el proceso de proyección de los datos. Entonces, en este punto es cuando tú, como matemático o biomatemático, le llevas los datos al biólogo y dices, bueno, pues esto es lo que predice el modelo, y el biólogo ya te dice, no, pues eso sí tiene sentido, eso no tiene sentido. Y posteriormente, pues, algo muy positivo sería que haya una retroalimentación, que entonces le digas tú como matemático, no, pues qué tal si haces este experimento con estos detalles técnicos, a lo mejor yo te puedo afinar más la proyección, y el biólogo potencialmente, si tiene los fondos, puede hacer dicho proceso. Y bueno, mi punto con esto es que una parte importante de cuando haces biomatemáticas y tienes colaboraciones con biólogos es el lenguaje. Muchas veces pues, los matemáticos tenemos problemas para ese lenguaje, sobre todo cuando estás tratando de escribir matemáticas a una persona que a lo mejor no tiene el lenguaje, ¿no? Entonces, parte también de lo que uno tiene que trabajar pues, es poder platicar con biólogos, con experimentalistas, con doctores en medicina, de tal manera que pueda haber esa conexión y esa retroalimentación, ¿no? En este caso, hasta ahí nos quedamos con ese modelo, pero ahorita que estoy pensando, hay distintos grupos que sí hacen esta retroalimentación entre modelos y experimentos. Hay un grupo que hace una investigación bien bonita en la UNAM, en Ciencias Genómicas, si no mal recuerdo están en Cuernavaca, y ellos analizan lo que es la resistencia a antibióticos. Tienen sus cultivos celulares y analizan mediante modelos matemáticos cómo se comportan respecto a la aplicación de distintos antibióticos, y ellos mismos hacen su retroalimentación de los modelos con los experimentos que hacen. Entonces, potencialmente, pues, puede haber una mancuerna experimental con modelación que te puede ir afinando los resultados. ¿Okay? Bueno, entonces, matemáticamente, pues, el modelo fue sencillo porque fue un modelo lineal, pero te está dando posible justificación de que tu plantita sirve para propósitos de fitorremediación, ¿no? Matemáticamente te dice, pues sí, está haciendo lo que estamos esperando que haga. Y bueno, aquí hay algunas proyecciones de lo que sucede con la planta en largos tiempos, y aquí este modelo ahí termina, pero el punto importante es que es un modelo sencillo que puedes ir mejorando y que puedes ir retroalimentando con mediciones experimentales. ¿Okay? Bueno, eso fue el primer modelo, el primer ejemplito. Para el segundo ejemplito empezamos a meternos en cosas más matemáticamente más difíciles, porque estamos tratando de obtener información de la actividad neuronal motivada por grabaciones clínicas. Entonces, en este caso el sistema biológico es el cerebro, y como pueden imaginarse, el cerebro es un sistema biológico pues muy complicado, ¿no? Entonces, la base de muchos procesos de modelación es observaciones que se han hecho, donde la interacción entre neuronas está dividida de manera general en tipo excitatorio o inhibitorio, dependiendo del efecto que uno tenga sobre el otro. Y esto se debe a los distintos neurotransmisores que tenemos en las neuronas. Esta es una simplificación del sistema biológico, porque hay algunas neuronas que resulta que pueden ser tanto excitatorias como inhibitorias, luego como que se les cruzan los cables y cambian de efecto, ¿no? Pero bueno, los matemáticos nos sentimos cómodos pensando que los podemos separar de esa manera y que entre estas poblaciones tienen características homogéneas. Ok, entonces cuando yo tengo el cerebro, ¿qué estoy modelando exactamente? Pues depende de la escala que yo estoy viendo. Si veo en una escala de una neurona, yo tendría que estar modelando estos picos de alta actividad que vemos aquí,
que es lo que se llama spikes o potenciales de acción, que son cambios abruptos del voltaje de una neurona. Entonces, hay modelos muy específicos, como es el de Hodgkin, que describen esa distribución de potenciales de acción. Y bueno, se establece que lo que hacen las neuronas, que son estos piquitos, es lo que describe todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? La base de todo lo que hacemos, procesos cognitivos o movimiento motor, todo está determinado por este código de ceros y unos, código binario. Okay. Entonces, eso es a nivel de una neurona y, por cierto, a los que desarrollaron este modelo, que fue Hodgkin y Huxley, les dieron un premio Nobel, si no me recuerdo, en los 70s, debido a la relevancia de su modelación, en este caso, la modelación de la actividad neuronal. Bueno, esa es una opción. Otra opción es pensar en la información que tú obtienes en escalas más grandes. Por ejemplo, las escalas que detectan distintas grabaciones clínicas, como es el electroencefalograma, que seguramente han escuchado, o el potencial de campo local, que a lo mejor no han escuchado, pero es una escala del orden de milímetros cuadrados, ¿no? Son arreglos de microelectrodos del orden de milímetros cuadrados. Entonces, si yo me voy a esta escala más grande, potencialmente ya no solo estoy viendo qué están haciendo las neuronas, estos cambios de voltaje abrupto, sino estoy viendo interacción entre las distintas neuronas. Entonces, cuando tú te vas acá, tú ya tienes otro sistema que modelar, y el sistema que modelas acá es el de poblaciones de neuronas. Entonces, te vas a modelar características medias de poblaciones neuronales. ¿Okay? Bueno, pues resulta que si tú alguna vez ves ese tipo de grabaciones, lo que vas a ver es que es bastante común que haya propagación de patrones espaciotemporales de actividad. Eso quiere decir que cuando tú estás, digamos, durmiendo, es posible que haya una onda de alta actividad que se esté propagando, digamos, de la parte posterior a la parte superior, ¿no? Y esto es común ver en cualquiera de estas escalas. Entonces, en particular, cuando yo empecé a hacer biomatemáticas, fue por la motivación de que durante crisis epilépticas tuve patrones bien definidos de actividad neuronal, justo antes de que termine la crisis de epilepsia. Pero entonces estos patrones son patrones espaciotemporales porque se mueven en el espacio y se mueven en el tiempo. ¿Okay? Y estos son patrones que son bastante comunes en ecuaciones diferenciales parciales, porque ahí tú tienes componentes espaciales y componentes temporales. Entonces, en este caso, tú posiblemente empiezas a meter estos componentes espaciales que hacen que tus matemáticas empiecen a ser más complicadas comparándolas con el modelo simple de lineal que les presenté de las plantas. Bueno, entonces, esos patrones es común encontrarlos en distintas condiciones. Uno de ellos es la epilepsia, otro es, por ejemplo, cuando hay alucinaciones, ¿no? O también cuando ingieres alucinógenos. Dicen, ¿no? Pero, entonces estos patroncitos son los que a mí me interesó modelar cuando yo empecé a trabajar en biomatemáticas. Por supuesto que el hecho que tú tengas una componente espacial va a hacer la matemática más complicada. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar un sistema de ecuaciones diferenciales todavía sin la componente espacial, solo para intentar transmitirles como el feeling de lo que pasa en el sistema y cómo lo relacionamos con la información que tú tienes de los datos. Entonces, aquí estoy agarrando un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Este sigue siendo ordinario, es un sistema ordinario. Ajá. Estoy modelando la actividad promedio de una población de neuronas excitatoria y una población de neuronas inhibitoria. Y lo que vamos a considerar es que ambas de ellas están decayendo a menos de que les estén recibiendo información de las demás neuronas, de las demás poblaciones neuronales. Entonces, ese primer término es el decaimiento de esta información. Si no tengo nada externo, pues voy a decaer, mi actividad va a decaer. Ese término de aquí, piensen que es la interacción de las distintas neuronas.
Y esta interacción está modelada por una función no lineal, que es una función de tipo sigmoide, o sea, como una S, o puedes ponerle algún otro tipo de función tipo sigmoide, puedes ponerle una tangente hiperbólica, ¿no? Entonces, lo que tú dices es, bueno, dependiendo de la interacción que yo tenga, que aquí lo voy a ver como una combinación lineal de las actividad promedio, población de neuronas excitatoria e inhibitoria, dependiendo de lo que yo reciba, si estoy arriba de cierto umbral, voy a activarme, ¿no? Porque sabemos que esta función sigmoide pues es una función como una S, y a partir de cierto punto va a ser suficientemente alta, ¿no? Entonces tú le pones aquí un umbral que te dice cuándo es suficientemente alta y cuándo empieza a agregarle a la dinámica en este caso de las poblaciones neuronales. Entonces nos vamos por las ideas para no meternos en detalles, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un modelo de juguete donde vamos a asumir que la interacción de tipo inhibitoria está aquí, que piensa que es el peso, un cierto peso que me afecta a mi población, tanto excitatoria como inhibitoria. Lo que vamos a hacer es meterle un término que es el equivalente a una droga de tipo desinhibitorio. Esto quiere decir que hay ciertas drogas que lo que hacen es que disminuyen la interacción de tipo inhibitorio en tu cerebro. Entonces, esto es realmente es basado en biología, pero esto de aquí es una abstracción matemática donde tú le vas a poner un parámetro y dependiendo del parámetro que tengas, vas a apagar la inhibición, en este caso, o vas a dejarla prendida, vas a dejar que esté funcionando. ¿Okay? Bueno, entonces este es el sistema de ecuaciones. Aquí el sistema es más difícil que el anterior porque este es un sistema no lineal. Y sabemos que en general no podemos resolver los sistemas no lineales, ¿no? Bueno, entonces, si tú haces un análisis de este sistema, como lo que haces en los cursos de teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias de la licenciatura en el séptimo semestre, si no me recuerdo, lo que haces es sacar los puntos de equilibrio de tu sistema, los puntos de equilibrio de tu sistema y ver si es estable, si es inestable. Okay. Si todavía no llevamos ese curso, pues sabemos que estas ecuaciones tú las puedes resolver numéricamente. Y numéricamente tú puedes resolverlas para ver qué está pasando con la dinámica del sistema. Con la dinámica del sistema quiere decir cómo se comportan las poblaciones neuronales, la actividad de las poblaciones neuronales. Okay. Entonces, lo que pasa numéricamente es que si tú tienes tu parámetro epsilon igual a 0, epsilon igual a 0 quiere decir, si yo no le pongo esa droga que empieza a modificar las interacciones sinápticas, la actividad de ambas poblaciones es relativamente baja, es decir, tus neuronas están así como, están trabajando, ¿no?, de manera adecuada. Conforme yo empiezo a ponerle distintas dosis de esta droga inhibitoria, lo que hace las neuronas es que empiezan a tener oscilaciones de actividad. Estas oscilaciones de actividad puedes pensarlas que es como una transición de un estado, o bien matemáticamente estas indican que existe lo que se llama un ciclo límite, que son soluciones periódicas de ese sistema lineal. Okay. Si tú le subes más a la droga, hay esta transición donde ya no solo están oscilando, subiendo y bajando la actividad de nuestras neuronas, sino que se sobreexcitan, es decir, todas las neuronas están así como superestresadas, están así al máximo, ¿no? ¿Okay? Entonces, esta es una transición que suele verse en los pacientes epilépticos. Cuando un paciente epiléptico tiene una crisis, lo que sucede es que la inhibición se apaga y hay una sobreexcitación de sus neuronas, y eso provoca justamente las crisis epilépticas. Entonces, matemáticamente tú tienes algo que se llama una bifurcación de Hopf, pero biológicamente tú tienes una transición de un sistema biológico, de un estado a otro, ¿no? Okay. Entonces, esto de aquí es una manera en que tú analizas los comportamientos que tienen los sistemas de ecuaciones diferenciales mediante una herramienta que se llama plano fase y puntos de equilibrio, y como les comenté, esto lo sueles ver tal vez en estos cursos de teoría de ecuaciones diferenciales.
pero es un resumen de lo que pasa con las soluciones. ¿Okay? Bueno, entonces, este modelo era un modelo de juguete matemáticamente, sin embargo, ya vemos que está haciendo cosas interesantes y que esas cosas interesantes las podemos relacionar con cosas reales, con datos reales. Ok, sin embargo, era relativamente sencillo porque no tenía una componente espacial. Entonces, le meto una componente espacial y me queda algo que se llama una ecuación íntegro diferencial. Y eso quiere decir que es una ecuación diferencial, es ordinaria porque la única derivada es con respecto al tiempo, pero aquí en el término que antes usé para interacción, estoy poniendo algo que se llama una convolución, que es un operador integral que tiene ahí un efecto espacial con el efecto de la dinámica del sistema. Entonces, este bonito de aquí ya hace que tu sistema de ecuaciones sea más complicado, porque estoy resolviendo mi ecuación diferencial ordinaria, pero me estoy fijando en este caso en la información de lo que sucedió en toda la recta real espacial. ¿Okay? Para simplificar aquí la dificultad, a veces lo que se hace es cambiar de función de activación, de función no lineal, y pones a lo mejor una función de tipo Heaviside, que es como un 0 o un 1, dependiendo de si hay suficiente información para activar o no la interacción entre las neuronas. Bueno, se le pone aquí otro término un poquito distinto del modelo anterior, pero el objetivo de ese término Q es hacer un proceso de adaptación para que baje la actividad y no permanezca en un estado excitado de manera natural. Ok. Entonces resulta que con este tipo de modelos, pues ya incrementas la dificultad, pero potencialmente puedes empezar a describir patrones como los que les mostré de propagación de ondas durante crisis epilépticas. Y bueno, lo que sigue es un proceso ahí ya de análisis de las propiedades del modelo, y en este caso en particular ese modelo es un modelo que se propuso para describir lo que sucedía en estas grabaciones. Entonces se hizo una recopilación de la información de los datos con la información del modelo, se relacionó, por ejemplo, este es el modelo y estos eran los datos que se observaban en una simplificación de los datos en una dimensión. Y haciendo, como 4 años después de trabajar en esto, resulta que puedes determinar cuáles son los parámetros indicados para hacer una replicación de las condiciones que tú observaste en tus grabaciones. Entonces aquí pues se ve muy bonito porque estos son los datos de lo que sucedió durante una crisis epiléptica y esto es lo que está haciendo el modelo, está replicando la información tanto cualitativa como cuantitativa de lo que sucedió en la crisis epiléptica, ¿no? Entonces, en este caso la validación es que puede replicar las características que estás observando. Y como parte de la validación también tú tienes parámetros que los puedes comparar con mediciones que tienes de tu actividad sináptica, y esos puedes ver si tienen sentido con respecto a lo que dice la teoría o lo que dicen los artículos. Ok, entonces este modelo es más difícil, matemáticamente todavía puedes hacerle cosas, y es relacionado con está relacionado con datos, ¿no? Entonces, en este sentido, viene lo que les había dicho de que tú puedes tener un modelo teórico y estarlo relacionando con datos. Ok. Bueno, sí, ya se los comento. Esta es la parte más difícil. Entonces, nada más me voy a ir por las ideas para no causar confusión, ¿no? Y esta parte difícil ya va dentro del tipo de modelos que son puramente teóricos, que es la modelación de actividad neuronal con ecuaciones diferenciales de orden fraccionario. Entonces, bueno, aquí pongo un breve resumen de lo que es una derivada de orden fraccionario y se remonta a una pregunta que hizo Leibniz en 1675, que le preguntó, que usó la notación que conocemos como notación de Leibniz, y el Marqués de L'Hopital le preguntó qué tal si n es un medio. A lo que 20 años después Leibniz le dijo, bueno, eso es algo interesante y a lo mejor algún día algo bueno va a salir de él, ¿no? 20 años después, porque se comunicaban por cartas y tardaban mucho, ¿no? Bueno, entonces posteriormente en
una derivada tal que está determinada por un operador integral. En particular, estoy agarrando un orden entre 0 y 1. Estás haciendo una integración de la primera derivada multiplicada por cierta función. Esta función es como un peso. Y este peso te dice qué tanto efecto tú vas a tomar de la primera derivada en qué intervalos de tiempo. Esa es la idea, ¿no? Sin meternos en los detalles técnicos. Como parte de esta definición de derivada de orden fraccionaria, aparece por ahí la función de gamma, que es una extensión de la función factorial, ¿no? Okay. Entonces, en dibujitos suele ser un poquito más claro. Cuando tú tienes un orden alfa cercano a 1, el peso, es decir, este 1 sobre t menos tau a la alfa, es básicamente algo que es que explota cercano del tiempo que tú estás analizando. Es decir, solo le interesa el tiempo que tú estás analizando, que es como la derivada de orden entero, o sea, es local, Solo me interesa lo que sucedió delta t, ¿no? Delta t en el tiempo. Okay. Pero conforme el orden alfa se hace más pequeño, esta función, que es un kernel, que es un peso, empieza a tener más efecto de tiempos anteriores. Entonces, conforme alfa tiende a 0, no solo me interesa lo que pasó en el tiempo que estoy posicionado, me interesa también lo que pasó en tiempos anteriores porque tengo peso de esa información. Entonces, esa es más o menos la idea. Y bueno, pues resulta que hay investigaciones que muestran que estas derivadas de orden fraccionario son buenas para modelar algunos fenómenos que tienen que ver con la memoria en ciertos experimentos de psicología, de hecho, que tienen que ver con la memoria, y también en materiales que tienen memoria, ¿no? Entonces se hizo una relación entre los modelos de orden fraccionario con estas situaciones experimentales y se vio que eran adecuados para la descripción de lo que uno estaba haciendo. ¿Okay? Y bueno, tal vez esto no sea necesario tratarlo, pero sí lo voy a mencionar. Cuando uno hace biomatemáticas, lo que quieres es que tus modelos reflejen, aunque sea teóricamente, el sistema biológico. Entonces, desde mi particular punto de vista, no se vale que como objeto matemático tú nada más, como digamos, le cambies sus significados. Si tú tienes un modelo de ordinario y nada más le cambias, pones una derivada de orden fraccionario, ahí te estás perdiendo toda la información biológica que estabas describiendo, ¿no? Entonces, lo que yo estuve trabajando, y parte de lo que estoy trabajando, es que los modelos que describen actividad neuronal se establezcan desde sus principios básicos y que de manera natural pueda aparecer este operador de orden fraccionario y que siga manteniendo la motivación biológica del modelo. No sé si me explico. El punto es de que nada más le voy a cambiar el orden a la derivada. No está bien hacer eso porque nos interesa que tenga sentido con respecto a la biología. Entonces, en ese trabajo es justamente lo que estuve haciendo, motivando biológicamente cómo tenían que ser las funciones de interacción neuronal para que tuviera sentido que tú establecieras un modelo de orden fraccionario. Y bueno, de manera natural, resulta que si tú consideras estos operadores integrales, de forma natural va apareciendo el efecto de memoria en la actividad de las poblaciones neuronales. Y finalmente, bueno, aquí por supuesto que me estoy brincando muchísimas simplificaciones que realicé, pero de manera natural tú puedes obtener una versión de orden fraccionario del sistema biológico sin perder la relevancia de lo que estás tratando de describir. Y eso, bueno, es algo conveniente cuando tú estás en esta área. A pesar de que es un objeto matemático, este objeto matemático tiene que reflejar el sistema biológico y tenemos que ser cuidadosos con esa relación de matemáticas con biología. ¿Okay? Bueno, en este caso lo que se hizo fue establecer esta motivación del modelo matemático
Y aquí lo que les muestro es qué pasa si yo investigo el mismo modelo que les enseñé donde aplicaba una droga inhibitoria, pero ahora le pongo un orden fraccionario. ¿Okay? Bueno, resulta que cuando tú le pones este orden fraccionario, la estabilidad de las soluciones cambia. Estabilidad de soluciones quiere decir cómo se comportan las soluciones conforme pasa el tiempo. Y lo que uno observa es que la memoria hace que las soluciones sean más robustas, la estabilidad de las soluciones es más robusta. Okay. Entonces, lo que estoy mostrando aquí es el resultado de ese trabajo. Este epsilon es el efecto de la droga de tipo inhibitorio que estamos poniendo en nuestro cerebro. Epsilon cercano a 0 quiere decir el cerebro está trabajando de manera normal. Epsilon cercano a 1, el cerebro tiene dificultades para procesar la inhibición. ¿Okay? Y acá en el eje Y tenemos el orden fraccionario alfa que nos indica el efecto de la memoria con este dibujito. Alfa cercano a 1, la memoria es muy local temporalmente. Alfa cercano a 0, tenemos efecto de lo que sucedió en el sistema en tiempos anteriores. Okay. Entonces, con eso en mente, lo que está sucediendo acá arriba es el dibujito que vimos. El estado azul es un estado de baja actividad. Aquí es un estado de baja actividad de tus neuronas. Este estado naranja es un estado de oscilaciones, que es una transición entre el estado de baja actividad a un estado de alta actividad, que sería el dibujito. Entonces, en términos del dibujito anterior, este azulito quiere decir tus neuronas están trabajando armoniosamente y tranquilamente. Esto naranjita quiere decir están emocionándose y están haciendo cosas raras, están oscilando. Y este rojito quiere decir están sobreexcitadas, están en crisis, ¿no? ¿Okay? Y entonces lo que quiero que noten es que conforme el orden fraccionario es más bajo, la región azul, que es de baja actividad, el estado saludable, es más grande. Es decir, a pesar de que tú le estás inyectando esta droga que está modificando la inhibición, tus neuronas son capaces de estar en un estado adecuado de baja actividad. Y tienes que aumentarle mucho más droga para empezar a llevarlas a este estado sobreexcitado. ¿Okay? Bueno, entonces, este modelo es puramente teórico. A este yo no lo puedo comparar con grabaciones o con experimentaciones. Y este modelo entra más en la parte que les había comentado, que es el desarrollo de modelos teóricos, sin perder la relación con el sistema biológico y tratando de describir, en este caso, el efecto de un orden fraccionario, que es una cosa abstracta, pero relacionándolo con algo biológico, ¿no? Entonces, con eso, lo que tenemos, bueno, este es un resumen de lo que está sucediendo. Cuando alfa es cercano a 1, el orden entero, con poquita droga que le pongas ya empieza a tener estas oscilaciones y con un poco más de droga te vas a un estado sobreexcitado, pero si tú le bajas el orden fraccionario, si le pones más memoria a tu sistema, te mantienes más tiempo en un estado de baja actividad, batalla mucho más el sistema para irse a un estado sobreexcitado, requiere mucha droga que afecta la inhibición para que tu cerebro entre en crisis. Bueno, entonces, en este caso, ese tercer modelo, pues es un ejemplo de una modelación teórica y es otra de las cosas que puede hacer uno como biomatemático. ¿Okay? Y brevemente, lo que estoy haciendo actualmente es modelación de crecimiento de cultivos celulares, de células que son las que producen tumores cerebrales, para entender el posible efecto radiosensibilizador junto con fármacos. Es decir, tienes ciertas quimioterapias con diferentes dosis de radiación y tú quieres como ver cuál es la mejor relación quimio con radio para que estas células no proliferen. ¿Okay? Este trabajo es en conjunto con la doctora Mariana Hernández del área de física médica y también está el doctor Luis Alberto Cisneros.
Esto es una colaboración todavía temprana y estamos viendo la posibilidad de obtener más y mejores datos para poder mejorar el proceso de modelación. También estoy trabajando en lo que es la modelación del fMRI, que son grabaciones que están midiendo el nivel de oxigenación en nuestro cerebro, y eso se relaciona con la actividad neuronal, en particular de pacientes que tienen esquizofrenia. Esto es en colaboración con personas de TRES, que es un instituto de ciencias de datos, en específico de neuroimagen. Y bueno, hay cosas también que son demasiado teóricas, que no tienen que ver exactamente con esto, pero es lo que es la descripción de las características de las soluciones de ecuaciones diferenciales tropicales. Eso es del mundo de geometría algebraica, y eso es porque algunos colaboradores de estas instituciones están desarrollando la geometría tropical, aplicando la ecuación diferencial. Y bueno, en esto sí, la verdad es que sí estoy solita. En lo de actividad neuronal fraccionaria estoy solita. Y bueno, es nada más como las posibles cosas que uno puede hacer como biomatemática. Y bueno, básicamente ya acabé, y antes de irme, un comercial. El seminario de matemáticas aplicadas del 22 de mayo, del lunes 22 de mayo, va a presentarse el doctor Eder Zavala, y él hace modelación matemática del sistema endocrino. Entonces va a estar muy interesante. Él está en la University of Birmingham. Vamos a transmitir vía Zoom su presentación, pero vamos a estar aquí en el aula, ¿no? Ese es un anuncio. Y el otro comercial es que ya estamos en nuestras actividades del Club de Matemáticas Patrias, y si a alguien le interesa puede buscarlo en el Facebook y integrarse a nuestras actividades. Y creo que ya. Gracias por su atención. No sé si hay preguntas. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de algo de lo que comentó la doctora que les haya interesado? Yo nada más para que un poco claro. Entonces, bueno, en la parte teórica sería más que nada como crear una propia teoría, así como que tenga sentido. Puedes hacer eso, o puedes basarte en teorías ya creadas y analizar propiedades de los modelos ya propuestos. Pero usando las derivadas en esta parte, por ejemplo, en lo de derivación de orden fraccionario, los modelos de orden entero tienen todo tipo de dinámicas interesantes. Una de ellas es, por ejemplo, esa transición que vimos, pero hay otras más. Entonces, lo que sigue es, bueno, con los modelos de orden fraccionario, cómo se comportan estas dinámicas. Entonces, analizar cuál es el efecto del orden en lo que está sucediendo con las soluciones. Ahora, el problema es que las derivadas de orden fraccionario ya es muy difícil de manipularlas analíticamente, entonces ahí posiblemente tienes que complementar con simulaciones numéricas. Una pregunta rápida, bueno, relacionada, por ejemplo, en la primera investigación, habla usted de muchos enunciados, definiciones, que son como de biología, ¿no? Por ejemplo, lo de fitogeneradores, que, bueno, pues no, yo no sé de qué sea. Luego también en la otra de los receptores GABA, inhibidores, y bueno, para usted, ¿qué tan difícil ha sido esa parte de como de relacionar pues, su formación matemática y el apoyo con las otras, bueno, no sé qué personas, y el apoyo que ha tenido de otras personas que se dedican a biología o a neurociencia? En ese caso, la verdad es que yo fui súper afortunada, porque uno de mis asesores, que fue el que me abrió las puertas para los proyectos de patrones, él fue el que me orientó en ese sentido. Y yo, cuando llegué con él, yo era estudiante de matemáticas, yo no sabía nada de biología, y le dije exactamente eso, es que yo no conozco la biología. Y lo que él me dijo es que si tú traes tu formación matemática, ya tienes abstracción, ¿no? Razonamiento, y estas son herramientas que te sirven para
adentrarte en otras ciencias, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, él me dijo, no, pues yo jamás he tomado un curso de biología y soy investigador en neurociencias. Y bueno, eso a mí me tranquilizó mucho, ¿no? Y me motivó mucho y ciertamente al principio no es fácil, pero uno va adaptándose al sistema biológico, a la manera en que se trabajan las cosas en biología y puedes irla aprendiendo, ¿no? Puedes irla aprendiendo a la par en lo que vas aprendiendo también las matemáticas. Y lo que él me refería también cuando empecé a hacer esto es que es más difícil para las personas con formación en biología aprender las herramientas matemáticas que para los matemáticos aprender la terminología biológica, ¿no? Entonces, ciertamente estamos en una ligera ventaja, ¿no? En ese sentido. Entonces, si a alguien le interesa el área, pues hay una curva de aprendizaje en biología, pero esta curva no es tan mala, ¿no? O sea, uno poco a poco va agarrando la onda. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué significa lo de geometría tropical? Sí, ajá, es que bueno, ahí tiene que ver con el área de geometría algebraica y lo que hacen es buscar soluciones de tipo series de potencia formales de ecuaciones diferenciales ordinarias, lo cual es un shock académico porque soluciones formales de series formales son soluciones que las manejas tú como algebraicamente y por ejemplo ahí no te interesa la convergencia de series y entonces son objetos algebraicos, llamémoslo. Entonces lo que se hace ahí es determinar cuáles son las características algebraicas de las soluciones de ecuaciones diferenciales. Pero eso, o sea, es digamos otro show completo, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ok, bueno, entonces damos las gracias a la doctora. Muchas gracias. Gracias a todos.